Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 484, La miel de Apito. Dios del caos más Dios primigenio. La primera tenía a Rin como respaldo, y la segunda era una habilidad de eliminación similar a la de un insecto. De no ser por las limitaciones de su fortaleza mental, Milim sin duda se habría convertido en la principal ejecutora de Rin. Por supuesto, una habilidad divina suprema como Dios primigenio también se convirtió naturalmente en parte del poder de Rin, al igual que el Dios supremo del Wao y el Dios del abismo de Wi. Más bien, el mecanismo por el cual cuanto más fuerte era el subordinado, más fuerte se volvía Rin, siempre había existido. Por eso, a Rin no le preocupaba en absoluto que sus subordinados mejoraran, al contrario, se esforzaba aún más por ayudarlos a volverse más fuertes. Rin, Sama. Mientras Rin reflexionaba, Apito ya sudaba profusamente debido a las payasadas de Milim. Se acordó que ella solo comería una porción de miel. Pero después de que Milim terminó, ella quería más. Esos gritos resonaban en los oídos de Apito como sonidos demoníacos, obligándola a suplicarle a Rin y esperar que él pudiera contener a Milim, esa gran alborotadora. Además, no era que Apito no estuviera dispuesto a darle miel a Milim. Resulta que esta miel también debía utilizarse para diversos tipos de procesamiento. Ni siquiera Apito tenía suficiente, así que como podía ver a Milim engullirlo cubo tras cubo como si fuera agua. De acuerdo, Milim. No le causes más problemas a Apito. Rin levantó a Milim por el cuello de la camisa y la atrajo hacia sí. La producción de miel no es muy alta de por sí. Una porción consumida es una porción menos. Cabe destacar que la miel de Apito no era una miel cualquiera. Apito era la abeja reina, con muchos monstruos especiales de rango A llamados abejas asesinas bajo su mando. Estas abejas asesinas eran extremadamente poderosas, poseían una velocidad similar a la teletransportación espacial, y cada una podía rivalizar con un señor demonio. Sin embargo, esos poderosos monstruos eran las abejas obreras de Apito, encargadas de recolectar néctar. Mediante una habilidad especial y única, las abejas asesinas podían refinar el néctar una y otra vez, mejorando así continuamente la calidad de la miel. Esto no fue todo. Tras fermentar la pulpa de miel cruda inicial, Apito realizaba una segunda ronda de procesamiento con magícules. En cuanto a la calidad de los ingredientes, la miel elaborada por Apito era de primera categoría incluso en Monster Nation. Ya fuera para hornear pasteles o para mezclar con otros condimentos y preparar deliciosas salsas para mojar, se requerían grandes cantidades de miel. Y Rin no podía conjurar tales ingredientes con efectos especiales de la nada. En pocas palabras, la maestría artesanal que contenía no podía deducirse mediante un simple cálculo. Solo los artesanos dotados de corazón, que invertían auténtica emoción, podían obtener la miel más deliciosa, y solo entonces sería digna de ser ofrecida a Rin como tributo por Apito. Milim se limpió la miel de la boca, con una expresión de disgusto en el rostro. Comillas, así que es algo tan preciado. Precioso o algo así, no del todo. Apito explicó, pero con mi fuerza actual, la cantidad de miel que puedo producir en un periodo determinado es limitada. A menos que siga fortaleciéndome, incluso trabajando día y noche, solo podré producir hasta cierto punto. En cuanto a ganar fuerza, parecía fácil, pero en realidad no lo era. Rin sí podría aumentar directamente la fuerza de Apito. Pero tanto Apito como Zegion ya habían acumulado suficientes magícules en su interior como para evolucionar y despertar. Sin embargo, ninguno de los dos tenía la intención inmediata de usar ese poder para ascender aún más. En cambio, optaron por seguir adelante con paso firme. Primero, repararían sus daños originales y sus cimientos deteriorados, y luego, una vez que hubieran acumulado lo suficiente, continuarían mejorando. Apito ya había resultado herido antes. Rin dijo, podría otorgarle más magícules, pero esto no sería beneficioso para su desarrollo futuro. En la obra original, Apito estaba limitada por su aptitud, deteniéndose en la etapa inicial de un señor demonio despertado. Si ese era todo el potencial de Apito, Rin no lo creía. En su opinión, Apito había evolucionado demasiado rápido y su base era inestable. Ahora bien, si volviera a suceder, Rin sin duda tendría en cuenta a Apito y Zegion, diciéndoles que no evolucionaran tan rápido.
Si Apito dependiera del poder de Rin para mejorar, su futuro probablemente terminaría así. Frey se encontraba en una situación similar. El potencial de Frey ya se había consumido en gran medida, sus logros futuros eran limitados y el dominio de la calamidad parecía un sueño lejano. En cuanto a Apito, desde luego no se atrevería a soñar con el reino divino. Pero Apito quería intentar conseguir el dominio de la calamidad. La ambición de Zegion era aún mayor, estaba decidido a lanzarse hacia el reino divino, sin siquiera considerar el dominio de la calamidad como una alternativa. Veo. Milin mostró una expresión de repentina comprensión. Pensaba que, mientras papá quisiera, podía hacer poderoso a cualquiera. No existe tal cosa como algo bueno. Rin sonrió y acarició la cabeza de la chica de cabello rosa. Mi transformación subordinada solo puede aumentar la fuerza una vez. Después de eso, para seguir progresando, solo pueden confiar en sí mismas. Por supuesto, Rin no dijo nada más. Es decir, los subordinados que le seguían casi nunca se encontraban con cuellos de botella. Rin iba a la cabeza, avanzando a toda velocidad hacia los límites del reino divino. Entonces, todos los subordinados que le siguieran, ya fuera que lograran atravesar el dominio del señor demonio, el dominio de la calamidad o incluso el reino divino, lo encontrarían infinitamente más fácil que los forasteros. Rin no podía permitir que llegaran al cielo de un solo salto. Pero en los momentos cruciales, le resultaba muy fácil completar el paso de 99 a 100 para ellos. HMM, entonces Apito, ¿se hará más fuerte en el futuro? Comillase. Apito estaba atónita. Después de toda la conversación entre ella y Rin, lo que realmente le importaba a esta niña seguía siendo la miel. La producción de miel no podía aumentar porque Apito aún no era lo suficientemente fuerte. Apito no podía fortalecerse porque su base era inestable. Entonces, cuando se hiciera más fuerte, habría más miel para comer, ¿verdad? La lógica de Milim era así de simple y burda. Niño, solo piensas en ti mismo. Rin hizo un juego de palabras, luego levantó la mano e imitó un gran frasco de miel, metiéndoselo en los brazos a Milim. La miel que Apito preparó personalmente no la podrás comer, así que por ahora, conformate con esta. Comillas es miel. Al ver que era su miel favorita, Milim rápidamente mojó su dedo en un poco y se lo llevó a la boca. ¡Puaj! ¿Cómo decirlo? La miel que Rin preparó estaba realmente deliciosa. En cuanto a textura y sabor, no era muy diferente de la miel que preparaba Apito. Sigo pensando que la miel de Apito es mejor. En ese momento, Milim sentía lo siguiente, después de ver el océano, ninguna otra masa de agua le parecía tan grandiosa. Si no hubiera probado la miel de Apito, entonces esta miel, naturalmente, habría sido un manjar incomparable. Por desgracia, después de que Milim probara la mejor miel, ya no pudo volver atrás. Continuará. Capítulo 485, Sinvergüenza. Ten paciencia. Rin no tuvo más remedio que consolar a Milim y luego llevarla a ver a Beldora y Rimuru. Todo en la nación monstruo era increíblemente nuevo para Milim. Las calles de nueva construcción y las distintas zonas claramente delimitadas, el distrito comercial, el distrito de ocio y el distrito escolar. Tras la repetida subyugación de los dependientes por parte de Rin, la población del castillo de los señores demonio había superado el 1.000.000 de habitantes. La mayoría eran mujeres bestia, seguidas de dragones, orcos, oni, hombres bestia, arpías, etc., que vinieron a establecerse aquí procedentes de otros países. En resumen, el castillo de los señores demonio estaba ahora extraordinariamente animado. De ahora en adelante, cuando yo no esté, Milim podrá venir aquí a jugar. Al salir del pasaje, lo que vieron fue un encantador jardín de estilo japonés. El jardín estaba ubicado en la aldea Oni. Bueno, llamarlo pueblo quizás no sea del todo exacto. Después de todo, el propio castillo de los señores demonio fue construido sobre los cimientos de la aldea Oni. Sin embargo, debido a que la población de Oni no era numerosa, sumando menos de 10.000, y se encontraba dispersa por todo el castillo de los señores demonio. Rin valoraba mucho a los Oni, ya que eran sus primeros dependientes. Esto le otorgó a Oni un estatus muy elevado en la nación de los monstruos. Por supuesto, los Oni no defraudaron a Rin, recompensando la amabilidad de su amo con lealtad y diligencia. Comillas hermano menor. Rin. Al ver llegar a Rin con Milim, Beldora y Rimuru se acercaron inmediatamente a saludarlos. Comillas yo. Rin los saludó y dijo, han vuelto muy rápido, y Rimuru, ya has terminado todo tu trabajo por hoy, así que estás tan tranquilo. Comillas eres un bribón.
En cuanto se mencionó el trabajo, Rimuru apretó los dientes. Afortunadamente, ella iba un paso por delante. En este mundo existe algo llamado conciencia paralela. Rimuru poseía de forma natural la conciencia paralela, y recientemente había investigado a fondo esta habilidad. De este modo, al crear clones constantemente, Rimuru logró completar una gran cantidad de trabajo en muy poco tiempo, liberando así tiempo para usarlo como quisiera. Pero aún así, Rimuru tenía que fichar para entrar a trabajar a horas fijas todos los días. Al fin y al cabo, el trabajo se generaba a diario. Rimuru no pudo terminar hoy el trabajo de mañana. La conciencia paralela podría, como mucho, ayudarla a eliminar todos los documentos acumulados de una sola vez. Pero durante los días siguientes, Rimuru aún tenía que dedicar entre 1 y 2 horas a gestionar los asuntos de la nación monstruo. Bueno. Rin sonrió y agitó la mano. Comillas, ¿no es porque creo en tus habilidades? Comillas TSK. Rimuru ya estaba acostumbrado a la retórica despiadada de Rin y ya no se dejaría manipular por él. Muy bien, permítanme presentarlos a ustedes dos. Este es Milim. Rin le dio una palmadita en la espalda a la chica de pelo rosa, indicándole que se presentara. Comillas, soy Milim. Milim. Rimuru miró a Beldora, que estaba a su lado. Comillas, ¿no es esa tu sobrina? Ah, ha pasado mucho tiempo. Comillas. Fue entonces cuando Milim se percató de Beldora. Comillas, es Beldora. Se había transformado en humano, lo que hizo que Milim no lo notara al principio. Ahora que lo miraba con atención, no era Beldora. Comillas, ¿acabas de darte cuenta? Beldora se quedó un poco sin palabras, pero esto también demostraba que su control sobre su poder había alcanzado otro nivel. Aunque eran tío y sobrina, Beldora estaba causando destrucción, no estaba a punto de causarla. Esto significaba que la cantidad de veces que podían comunicarse no era mucha. Muchas veces, cuando se encontraban, simplemente se saludaban y luego cada uno seguía con lo suyo. Antes de transformarse en humana, Beldora no tenía ningún idioma en común con Milim. En comparación con él, Belzarde y Belgring tuvieron más interacciones con su sobrina. No soy el único. Beldora dijo, la hermana mayor y Belgring también están aquí. Y al igual que tú, dijo Beldora, ahora todos somos gente de Rin. Comillas, Belzarde y Belgring también están aquí. Milim se sorprendió aún más. No esperaba que su padre fuera tan cruel, llevándose a toda la familia de una vez. Comillas, es increíble. Comillas, padre, eres increíble. Los ojos de Milim brillaban, y aparte de la sorpresa de Rimuru por la forma en que se dirigió a Rin, Beldora se mantuvo bastante tranquilo, como si ya lo supiera. Solo cabría decir que la fuerza correctora de la historia fue, en efecto, poderosa. Una vez confirmado que Milim y Rin habían tenido una relación de padre e hija en el pasado, Beldora, naturalmente, también adquiriría ese fragmento de memoria. Está bien, está bien. Rin se sintió un poco mareado por la mirada admirativa de Milim, y dijo, ahora, todos los dragones verdaderos del mundo están reunidos. Sin embargo, ahora ya no eran dragones verdaderos, sino dioses dragón. Tu poder es demasiado grande. Rin advirtió, cuando luches, tienes que prestar atención a tu propio poder, ¿entiendes? Sobre todo Milim, y tú, Beldora. Rin no estaba preocupada en absoluto por la hermana mayor, Belgrind y Luao. Más de la mitad del poder de las tres mujeres provenía de su propio entrenamiento. Incluso si de repente se volvían más fuertes, podían controlar rápidamente ese poder adicional. Solo este tío y su sobrina estaban creando milagros a base de fuerza bruta. Rin temía mucho que, accidentalmente, destrozaran el mundo cardinal. No me menosprecies, hermano. Beldora dijo, comillas, últimamente he estado entrenando diligentemente mi control. Comillas, yo también trabajaré duro. Milim, por otro lado, no sentía ningún afecto particular por el mundo cardenalicio. Pero Rin le había dicho que si destruía el mundo cardenal, muchas cosas divertidas y comidas deliciosas desaparecerían. Para evitar dañarlos, Milim también los trataba con cuidado. Solo cabía decir que, para aquellos que ya eran dioses dragón, el mundo cardinal no era realmente más sólido que una burbuja. MHM. Rin quedó muy satisfecho con su actitud y dijo, haré que Rimuru los supervise adecuadamente. Comillas, yo. Rimuru tuvo inmediatamente un mal presentimiento. Sin embargo, antes de que pudiera negarse, Rin dijo, los capaces hacen más, y en toda la nación monstruo, tú eres la única cuya fuerza se acerca más al nivel del dios dragón. Y, Dios mío, ya ni siquiera fingía.
Antes, cuando le asignaba tareas, al menos le ofrecía una visión general. Ahora, él simplemente los asignó directamente. Rimuru, tú encárgate de Milim y Beldora. Rimuru, Bribón. Continuará. Capítulo 486, simplemente los malcrías. Los capaces hacen más, sin duda. Es fácil decirlo para ti. Rimuru suspiró con impotencia. Su intuición era correcta, realmente se había subido al barco pirata de Rin. Ahora incluso el cuidado de una hija recae sobre mí. Por suerte, Milim era muy mona y no parecía una niña problemática. Tras interactuar un tiempo, la relación entre Rimuru y Milim se convirtió rápidamente en una relación tan estrecha como la de hermanas. Por supuesto, Rimuru declaró la victoria. Milim tenía una naturaleza infantil y Rimuru la comprendió fácilmente. Con diversos mangas y aperitivos, Rimuru logró convertir a Milim en una fanática, completamente inmersa en la belleza de la sociedad moderna. Al ver esto, Rin sonrió levemente, pensando para sí mismo que ella era, en efecto, su gran sabia, verdaderamente eficaz. Entonces, Milim te es confiado. Después de que Rin terminó de hablar, también informó a Rimuru sobre la tarea de visitar el reino enano. Esta vez, sin embargo, Rin no tenía prisa. Esta tarea no tiene un horario fijo, puedes ir cuando tengas tiempo libre. Considéralo un viaje de negocios. Rimuru se rascó la cabeza y dijo, si voy en una misión diplomática, me encontraré con el rey enano, ¿verdad? De verdad está bien que vaya. Que el gran sabio de la nación monstruo actúe personalmente, ¿acaso eso no tiene suficiente peso? Por no mencionar que tu fuerza es mucho mayor que la del rey enano. Al escuchar las palabras de Rin, a Rimuru le resultó difícil refutarlas, pero dada su personalidad, realmente no podía obligarse a imponerse a los demás por la fuerza. En lo que respecta al razonamiento, Rimuru era incluso más exagerado que Rin. Era el tipo de persona que, incluso si alguien llamaba a su puerta para pelear, podía charlar amistosamente con ellos. Para Rimuru, pedirle que interpretara el papel de villana fue realmente difícil. Simplemente argumenta con lógica. Si eso no funciona, simplemente di algo duro, dijo Rin. Por ejemplo, te arrepentirás de esto. Comillas, tenemos que recurrir a un meme en un momento como este. Rimuru comprendió perfectamente el meme de te arrepentirás de esto, soy el Hokage, pero hacerlo le resultaría aún más vergonzoso. De acuerdo. ¿Qué más podía decir? Rimuru solo podía esforzarse por actuar como la máxima autoridad civil de la nación monstruo y hacer todo lo posible por no avergonzar a Rin. En todo caso, Rin fue directo al grano con Rimuru, el reino enano no me importa mucho, que se unan o no me da igual. Así que no tienes por qué sentir ninguna presión, tómalo como unas vacaciones anticipadas. En ese momento, Rin cambió de tema y sonrió, he oído que hay muchas elfas hermosas allí. ¿Comillas, duende? Los ojos de Rimuru se iluminaron. ¿Comillas, estás hablando de elfos con orejas puntiagudas? Exactamente, el tipo más común en las obras de fantasía occidentales. Comillas a. Rimuru se llenó de energía al instante. Comillas, ¿a qué se debe este repentino entusiasmo? La Rimuru de este mundo ya no era la misma persona que la Rimuru de la obra original, era una chica completamente adorable. Sin embargo, las fantasías de Rimuru sobre la fantasía occidental eran las mismas que las de Rimuru. Rimuru ya había visto a los elfos del mundo cardinal. Desafortunadamente, eran completamente diferentes de lo que Rimuru había imaginado. Si bien Trainy y Doris también eran muy bellas, en lo que respecta únicamente a su apariencia, sin duda alcanzaron la cima del mundo cardenalicio. Pero, por desgracia, no tenían orejas puntiagudas. Ahora que tenía la oportunidad de ver a los elfos tal como los conocía Rimuru, sin duda no se la perdería. Se podría decir que el filtro de las elfas de fantasía occidentales fue suficiente para equipararlas con las chicas dragón y las chicas de cabello blanco, ojos rojos y orejas de bestia, convirtiéndose en la existencia soñada para innumerables otakus. Ni siquiera Rin fue una excepción. Recuerda avisarme cuando llegue el momento, me teletransportaré directamente allí. Comillas oh. Rimuru mostró de inmediato una expresión de comprensión, sin dejar rastro de la ira o la insatisfacción que había sentido anteriormente por tener que trabajar horas extras. En efecto, un jefe que ofrece beneficios a sus empleados es un buen jefe. Comillas, no te preocupes. Rimuru le dio unas palmaditas en el pecho plano y le aseguró, comillas, ¿quiénes somos el uno para el otro? Jeje. Solo Rimuru, fácil de manejar. Rin hacía tiempo que había descifrado el temperamento de este limo.
Por muy fuerte que fuera, Rimuru no era más que un saco de boxeo lamentable, débil e indefenso. Con solo brindarle un poco de alegría de vez en cuando y dejar que algunos beneficios se le escaparan de las manos, este tipo lo siguió devotamente. Comillas, ¿qué pasa? Siempre tengo la sensación de que estás pensando algo malo. Comillas, espejismo. Rin dijo rápida y sensatamente, comillas, definitivamente es una ilusión. Está bien. Rimuru no profundizó más en el tema, sino que continuó jugando a juegos de mesa con Veldora y Milim. Esta vez estaban jugando a un juego de rol de mesa. Con Trainy, que casualmente estaba libre y había venido a relajarse, haciendo de maestro de ceremonias, estuvieron increíblemente absortos. La fuerza bruta era irrelevante. Al jugar, todos eran iguales. No utilizaron sus habilidades para hacer trampa. Porque eso arruinaría directamente la diversión del juego. Aunque Veldora y Milim eran traviesos, en este sentido, eran sorprendentemente serios. Y ambos demostraron tener buen espíritu deportivo. Si perdían, lo aceptaban de verdad. Esto permitió a Rimuru ganarse fácilmente el favor de Veldora y Milim. Más tarde, si necesitaba algo, con solo llamarlos, vendrían a ayudarla. Aunque dentro de la propia nación monstruo ya existía un mecanismo de ese tipo. Cualquier monstruo podría invocar seres superiores a través del corredor del alma y el poder de la fe de Justeace. Pero la forma en que actuó Rimuru fue como una señal de alerta, atrayendo a miles de tropas en su ayuda. Sin pagar ningún precio. Es perfectamente razonable que llame a mis amigos para pedir ayuda, ¿verdad? Comillas, de verdad está bien consentirlos de esta manera. Rin abandonó la mansión y regresó al castillo de Rimuru, donde se encontró con Belzard y Belgrind. Comillas, ¿qué tal si los castigo yo en vez de eso? Belzard propuso su idea. Quería ayudar a Milim y Veldora a desarrollarse y volverse capaces, en lugar de dejar que siguieran siendo niñas como eran ahora. Comillas, ¿qué importa? Belgrind, sin embargo, no compartía la opinión de su hermana mayor. Comillas, ¿no es esto bastante bueno? Al menos mi hermano y la niña Milim son felices, ¿no? Dejar que dos potencias como esta se desperdicien. Belzard negó con la cabeza y dijo, Rin, ¿qué piensas? ¿No sería mejor entrenarlos adecuadamente y dejar que se conviertan en tu fuerza para conquistar otros mundos? Rin soltó una risita y dijo, en realidad, creo que esto está bastante bien. Jeje. Al ver que Rin se ponía de su lado, Belgrind le dedicó inmediatamente a Belzard una sonrisa juguetona. ¿Qué más podía decir Belzard ante eso? Simplemente los malcrías. Continuará. Capítulo 487, Ramiris. Pum pum pum. Mientras caminaba por el laberinto tenuemente iluminado, Gui no se vio afectado en absoluto por la oscuridad que lo rodeaba. En cambio, miraba a su alrededor con gran interés, como si estuviera paseando por el jardín de su casa. Sobre su cabeza, unas tenues luces parpadeaban de forma inestable como fuegos fatuos. Unas cuantas antorchas destartaladas sobre los muros de piedra húmeda emitían un tenue resplandor amarillo. Cada destello de fuego luchaba contra la espesa oscuridad, pero solo lograba iluminar un área de unos pocos metros de ancho. La luz parpadeante de la antorcha estiraba y retorcía las extrañas sombras en las paredes, haciéndolas parecer innumerables fantasmas espeluznantes bailando, como si estuvieran listos para saltar de la oscuridad en cualquier momento. El ambiente está muy bien logrado, Ramiris. Comillas, sí, lo es, lo es. De repente, una voz femenina que desentonaba por completo en aquel entorno provino de más adelante. Inmediatamente después, un rayo de luz dorada salió disparado y se detuvo rápidamente frente a Gui. Tras una inspección más minuciosa, resultó ser una muchacha de cabello dorado, no más grande que la palma de la mano, con alas transparentes en la espalda. No era otra que Ramiris, la reina de las hadas y una de las 10 grandes señoras demonio. De hecho, en lo que a gusto se refiere, tengo que reconocerlo, Gui. Ramiris parecía muy feliz. Comillas, este es un laberinto grandioso y superlujoso que construí con incontables esfuerzos. Comillas, innumerables esfuerzos. Al ver a Ramiris tan orgullosa, Gui no pudo soportar decirle la verdad. Como debería decirlo. Este laberinto estaba realmente muy bien hecho, tanto en tamaño como en atmósfera. Pero el problema era que un laberinto tan grande prácticamente no tenía contenido en su interior. Desde el momento en que entró, Gui no había hecho más que avanzar. Las trampas y mecanismos con los que se topaba ocasionalmente no le causaron mucha impresión. En cuanto a los monstruos y bestias mágicas que lo custodiaban, eran aún menos. En resumen, este tipo de laberinto no le atraía en absoluto a Gui.
Mucho menos para ella. Probablemente a ningún aventurero le gustaría este tipo de laberinto. ¿Comillas entonces? Ramírez miró a Gui con curiosidad. ¿Comillas hay algo para lo que me necesites, Gui? Ramírez sabía muy bien lo fuerte que era Gui. Sin duda, se encontraba en la cima del mundo cardenalicio. Había muy pocas personas en todo el mundo que pudieran rivalizar con él. En términos de estatus, también existía una brecha significativa entre ellos. Lógicamente hablando, si Gui la necesitaba para algo, no había necesidad de que fuera en persona. Podría haber enviado a algunos monstruos para avisarle. Bueno, una buena noticia. Gui siguió a Ramírez hasta el corazón del laberinto, y las primeras palabras que pronunció al llegar allí dejaron a Ramírez atónito en el acto. Ese grande ha regresado. Comíllase. Ramírez parecía no entender lo que Gui quería decir. Pero muy rápidamente, sus ojos se abrieron de par en par. Comillas, ese gran ser, podría ser el rey dragón, Sama. El único en quien Ramírez podía pensar a quien Gui se dirigiría como ese grande era el rey dragón estelar, quien creó el mundo cardenal. Además de él, ¿quién más estaría cualificado para recibir un trato tan respetuoso por parte de Gui? Comillas sí y no. A Gui no le sorprendió que Ramírez no supiera de la existencia de Rin. Este niño había permanecido allí demasiado tiempo, aislado del mundo. Ni siquiera la fuerza de la corrección histórica había podido ocultarlo por completo. Comillas, mi maestro, Rin, Sama, ha regresado a su leal mundo cardenal. Comillas, Rin, maestro. Ramírez rebuscó entre sus recuerdos heredados. Se había reencarnado muchas veces. Esos recuerdos transmitidos desde la primera reina de las hadas, si ella no los buscara específicamente, no recordaría de quién hablaba realmente el tipo de Rin. Un amo al que Gui servía, solo ese título ya bastaba para infundir miedo. Rin. De repente, Ramírez pensó en alguien. Oye, ¿te refieres al padre de Milim? En los recuerdos de la reina de las hadas, efectivamente existía tal figura. El padre adoptivo de Milim, el invocador del rojo primordial, un individuo feroz que en una ocasión había logrado someter él solo a un Milim descontrolado. Comillas, ¿él sigue vivo? Finalmente, la fuerza de la corrección histórica a favor de Ramírez surtió efecto. Un gran número de recuerdos previamente inexistentes, transmitidos a través de la herencia de la reina de las hadas, afloraron gradualmente en la mente de Ramírez. Esto hizo que su pequeño cuerpo temblara incontrolablemente. Comillas, ¿cómo pudo alguien así regresar de repente? Antes seres como Rin y Beldora, que poseían el poder de subvertir el mundo cardinal, Ramírez, como guardián del orden, sintió miedo instintivamente. No te preocupes, Rin, Sama no dañará este mundo. Afortunadamente, Gui seguía allí, y eso mejoró mucho el estado de Ramírez. Comillas, así es. Ramírez y Gui tenían una buena relación. Siempre que ella tenía algún problema, con solo pedirle ayuda a Gui, él siempre la echaba una mano. Y esta era la confianza de Ramírez en permanecer entre los 10 grandes señores demonio. Ramírez, tengo al emperador oscuro, ¿quién se atreve a matarme? He venido esta vez para llevarte a ver a esa gran obra. Comíllase. Ramírez parpadeó. Comillas, ¿me buscabas? Ah. Gui sonrió, pero no te preocupes, Ramírez, Rin, Sama es una persona muy amable, no te hará daño. Comillas, ¿en realidad? Comillas, ¿no me crees? Gui era bastante fiable, al menos, Ramírez nunca lo había visto mentir. Vamos, te llevaré a verlo. Ah, claro. Gui añadió, delante de Rin, Sama, Ramírez, debes ser educado, de lo contrario, ni siquiera yo podré protegerte. Comillas, él, es más fuerte que tú. Está en un nivel completamente diferente. Gui era el pequeño admirador de Rin, y ahora que tenía la oportunidad, inmediatamente comenzó a elogiarlo. Si ese grandullón hiciera un movimiento, mucho menos yo, incluso si Milim y yo uniéramos fuerzas, no podríamos resistir ni un solo golpe suyo. Tras escuchar la valoración que Gui hizo de Rin, Ramírez sintió que su visión del mundo se hacía añicos. Comillas, estás bromeando, ¿verdad? Comillas, tú y Milim juntos todavía no pueden vencerlo. Comillas, esto es demasiado exagerado. Relájate, relájate. Gui abrió tranquilamente un túnel espacial que conducía a la nación de los monstruos. Si de verdad hubiera peligro, no habría venido a buscarte. Aunque dijo eso, Ramírez seguía un poco nervioso. Sobre todo después de escuchar que Rin no solo había sometido a Gui, sino también a Milim, Beldora, Belgrind y Belzard, Ramírez quedó tan conmocionada que no pudo hablar. Continuará. Capítulo 488, ¿sigues vivo?
El túnel espacial se abrió en el jardín exterior del castillo del señor demonio, y de él salió volando una pequeña criatura con alas transparentes que revoloteaban. Este es el gran bosque del Jura. En cuanto Ramírez salió, percibió su entorno a través de la percepción de las magículas. Los rastros mágicos de Beldora que aún flotaban en el aire confirmaron sin duda que su juicio era correcto. Sin embargo, tantas magias poderosas. ¿Cómo llegó este lugar a ser así? A medida que la percepción de Ramírez se volvía más detallada, esa aura aterradora casi convertía el mundo representado por sus sentidos mágicos en una pintura abstracta increíblemente vívida. Comíllase. Al mismo tiempo, Trainy, que originalmente estaba jugando a un juego de mesa con Mil y los otros dos, notó de inmediato el aura de Ramírez. Lo mismo ocurrió con Doris y Treya. Las tres hadas, que habían evolucionado a partir de dríades, rastrearon instantáneamente los magicules de Ramírez en sentido inverso. Es el aura de Lady Ramírez. Ramírez era la reina de todas las hadas y su madre. Cuando Trainy, Doris y Treya eran pequeñas, fueron criadas por Ramírez antes de que ella perdiera sus poderes y sus recuerdos. Incluso ahora, Trainy no había olvidado la respuesta de Ramírez cuando le preguntó cómo había nacido. Ella surgió de una patata. Aunque solo había sido una broma, Trainy se lo tomó en serio. El apodo espíritu de la papa y el meme sobre el espíritu de la papa al que le encantan las papas fritas surgieron de esto. Silbido. Tras un breve pensamiento, al instante siguiente, tres figuras parecidas a brotes aparecieron alrededor de Ramírez. Boa. Las tres chicas que aparecieron de repente sobresaltaron a Ramírez, provocando casi una reacción defensiva. Realmente es Lady Ramírez. Al ver a Ramírez, Trainy sintió una inmensa sensación de familiaridad. Aunque ahora le había jurado lealtad a Rin, y su cuerpo y alma le pertenecían a Rin. Sin embargo, esto no afectó el respeto que Trainy sentía por Ramírez. Al fin y al cabo, jurar lealtad a un monarca y mostrar piedad filial a los padres son dos conceptos diferentes. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lady Ramírez? Bienvenidos a la nación monstruo. Me pregunto si has estado bien últimamente. Las tres chicas saludaron a Ramírez una tras otra, lo que hizo que Ramírez se sintiera un poco abrumado por un momento. Para ser sincero, Ramírez no tenía muy clara la situación de Trainy. Ya recuerdo. De repente, Ramírez recordó el origen de Trainy y las demás. Ustedes son esas dríadas de antaño, ¿verdad? Viéndolas ahora, parece que están muy bien, lo cual me tranquiliza. Ramírez adoptó un aire adulto, se cruzó de brazos y asintió repetidamente a la antigua usanza, aparentemente muy satisfecha de que las tres chicas se hubieran hecho un nombre en la nación monstruo. Todo esto es gracias a Rin, Sama. Sí, todo es gracias a ese gran hombre. Pero si Lady Ramírez ha venido, también te unirás a la nación monstruo. Comíllase. Ramírez estaba atónita. Realmente había venido aquí para unirse a nosotros. Pero al oírlo decir a tres compañeros más jóvenes, se sintió un poco extraña, como si estuviera perdiendo prestigio. Ja. Al ver la expresión de vergüenza de Ramírez, Gui se echó a reír mientras salía del túnel espacial. Tú debes ser Trainy, ¿verdad? Gui saludó a Trainy. Ella también era una funcionaria de alto rango en la nación monstruo, y él la había visto en el espacio espiritual del Consejo de los Señores Demonio. En cuanto a Treya y Doris, no se trataba de arrogancia por parte de Gui, sino que simplemente no las reconocía. Sí, Lord Gui. Trainy dijo cortésmente, gracias por encontrar a Lady Ramírez. Estamos infinitamente agradecidos. Gracias por su ayuda. Treya y Doris también hicieron una reverencia a Gui. HMPH. Ramírez pensó, ¿qué les parece? ¿Acaso mis hijos no son excelentes? El desempeño de las tres chicas, así como su nivel actual, hicieron que Ramírez se sintiera orgulloso. Especialmente Trainy, sus magicules superaban los 3 millones, y en términos de poder de combate, era mucho más fuerte que la propia Ramírez. En cierto modo, Trainy ya había superado a Ramírez. Por supuesto, Trainy seguía respetando a su reina con todo su corazón, e incluso sugirió actuar como guía de Ramírez para llevarla a ver a Rin. Bueno, sobre eso. Gui no se negó, pero miró a Ramírez. ¿Qué opinas? Ningún problema. Ramírez confiaba en Gui, y también confiaba en sus hijos. Los elfos y las hadas son seres intrínsecamente puros de corazón.
Aunque estas últimas estuvieran algo corrompidas, se trataba simplemente de una transformación de formas de vida puramente espirituales en formas de vida semi-espirituales y semi-materiales. Pero en cuanto a pensamientos y deseos, no hubo ningún cambio. Solo los descendientes engendrados posteriormente a partir de hadas, como la raza de los enanos de la tierra, la raza de los elfos del viento, la raza de los sol y de fuego y la raza del mar de agua, se transformarían en humanos. Pero aún así, las razas mencionadas no sucumbieron como los humanos, conservando, en diversos grados, los factores puros dentro de su linaje de hadas. Se lo dejo a ustedes. Apenas terminó de hablar Wii, aparecieron tres figuras más cerca. Los recién llegados eran Rimuru y los demás. Trainee, ¿por qué saliste corriendo de repente? Rimuru dijo sin palabras, sin ti como anfitrión, ¿cómo puede continuar el juego de rol de mesa? Ah, disculpen. Trainee juntó las manos y sacó la lengua juguetonamente. Como sentí el aura de Lady Ramirez, no pude evitarlo, así que... Ramírez. Milin también notó la presencia de Ramírez en ese momento e inmediatamente se acercó corriendo. ¿De verdad eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte? Es Milin. Ramírez, que había estado algo recelosa, ahora que vio que Milin también estaba presente, ya no tenía ninguna preocupación en su corazón. Como todos saben, en este mundo, el único ser que podía lograr que Milin se comportara tan bien, aparte de aquel ser legendario, parecía ser nadie más. Incluso el rey dragón de aquella época, que abandonó a Milin desde el principio, probablemente no habría podido ganarse el reconocimiento de esa chica. ¿Qué? Así que eres tú. Veldora, sin embargo, no estaba muy entusiasmado. Su relación con Ramírez solo podía describirse como bastante normal. Era inevitable. La Veldora de entonces aún no era la misma que más tarde leería manga con Ramírez. Veldora. Cuando Ramírez vio a Veldora, se asustó tanto que inmediatamente se escondió en el cabello de Milim. Bruto, acercándote sigilosamente sin hacer ruido, qué despreciable. Continuará. Capítulo 489, un voto decisivo y un voto de veto. TSK. Veldora hizo un puchero con insatisfacción. No hagas que parezca que aparecí de repente. Vino con Rimuru, entonces ¿por qué terminó siendo el que tenía la presencia más débil? Todo es porque de repente te convertiste en esto. Ramírez miró a Veldora con furia. ¿La reina de las hadas? Rimuru miró a la pequeña Ramírez, que parecía una mariposa, con los ojos llenos de curiosidad. Pensaba que todas las hadas eran como Trainee y sus hermanas. A Rimuru le resultaba difícil relacionar una criatura tan pequeña, parecida a un hada, con la reina, que era el origen de todas las hadas. MMM. Ramírez miró a Rimuru y le preguntó, ¿quién eres? Ramírez reconoció a casi todos los presentes, excepto el rostro desconocido de Rimuru. Ah, olvidé presentarme. Rimuru dijo, yo soy Rimuru, el gran sabio de la nación de los monstruos. ¿Gran sabio? En pocas palabras, dijo Rimuru, es un cargo similar al de primer ministro o ministro de Hacienda. Además, Rimuru no era canciller solo de nombre. Ella tenía verdadero poder. Y su poder no era simplemente grande. Especialmente cuando Rin no estaba en la nación monstruo, Rimuru podía supervisar prácticamente todos los asuntos militares y políticos del país. Por supuesto, esto no significaba que Rimuru pudiera hacer lo que quisiera. El consejo de sabios que ella dirigía, junto con los sabios de departamentos como agricultura, educación y música ritual, eran los verdaderos administradores de la nación monstruo. Para usar una analogía sencilla, si Rin fuera y Mudeone Piece, entonces el consejo de sabios serían los 5 ancianos. Y Rimuru era el jefe, de pie por encima de los 5 ancianos. Los sabios podían presentar sus sugerencias en el consejo y, posteriormente, bajo la presidencia de Rimuru, se celebraría una votación. Rimuru no participaría en la votación. Pero ella tuvo el voto decisivo. Es decir, incluso si todos los demás sabios se opusieran a una decisión, siempre que Rimuru la considerara factible, esa decisión aún podría aprobarse. Sin duda, se trataba de un poder increíblemente aterrador. Sin embargo, esta también fue la recompensa de Rin a Rimuru por su arduo trabajo. Y Rin también creía que, dada la personalidad de Rimuru, ella nunca usaría ese poder a la ligera. A menos que se tratara de una cuestión de vida o muerte y requiriera que Rimuru asumiera la responsabilidad, ella jamás aceptaría una responsabilidad tan grande. Estaría bien si le fuera bien.
Pero si algo salía mal, la propia Rimuru jamás se lo perdonaría. Así que cuando Rin propuso esta idea por primera vez, Rimuru se negó de inmediato. Realmente no podía soportar semejante presión. Por supuesto, Rin no podía dejar las cosas sin ninguna medida de seguridad. Naturalmente, un poder tan grande no podía quedar sin restricciones. De hecho, por encima de Rimuru, también estaba Violet como supervisora. Por lo general, Violet no interfería en el ejercicio del poder de Rimuru. Solo cuando la decisión de Rimuru entraba en conflicto con la voluntad de Rin, Violet intervenía y vetaba la orden de Rimuru. Sí, Violet tenía ese poder de veto. Solo entonces Rimuru accedió a regañadientes, jurando en secreto que, aunque los sabios del consejo discutieran hasta el fin del mundo, ella no sería la que arriesgaría su reputación. Por otro lado, Ramírez y Wii, que habían escuchado la explicación de Trainee pero desconocían los detalles internos, se sorprendieron por el alto estatus de Rimuru. Al mismo tiempo, también pudieron sentir cuánto valoraba Rin al limo que tenían delante. Era inevitable. ¿Quién podía negar que Rimuru, el protagonista original, era el ser con mayor talento y potencial en el universo cardinal? Rin conquistaría el otro mundo en el futuro. Cuando enemigos poderosos atacaran, Rimuru seguiría siendo el encargado de liderar la resistencia. Rin está temporalmente ocupado. Rimuru dijo, por ahora, primero recibiré al estimado Ramírez. Sígueme, por favor. Y Trainee, añadió Rimuru, ¿podrías prepararnos más aperitivos y té? Ningún problema. Trainee llevó inmediatamente a sus dos hermanas para dar instrucciones a las criadas sobre cómo hacer los preparativos. Sin embargo, Gui tenía algunas dudas. ¿Comillas qué ocurre? Rimuru notó la vacilación de Gui y le preguntó, ¿comillas tienes algo que decir? Hablando de eso, mi puesto en la nación monstruo es simplemente el de guardián. Gui preguntó, ¿comillas qué se supone que debo hacer exactamente? La importancia de Gui era indiscutible. Rimuru tenía un gran potencial, y Gui y Milim eran igual de capaces, ambos eran seres que podían estar a la altura de Rimuru. Por no mencionar que Gui y Milim también fueron el origen del universo vacío. El futuro de Rimuru era prometedor, y sin duda llegaría a su reino con el tiempo. Pero por ahora, claramente no era lo suficientemente fuerte. Ah, bueno. Rimuru era la gran sabia, la jefa de los funcionarios civiles, así que la pregunta que Gui le hizo era sin duda apropiada. Comillas Rin, Sama no hizo ningún arreglo. Aún no. Gui estaba un poco decepcionado. Se dio cuenta de que, al parecer, no tenía ningún puesto adecuado en la nación monstruo. Pero en ese caso, ¿acaso solo podía holgazanear y vagar todos los días como Milim y Beldora? Eso no, no. Ah, no sé por qué, pero siempre me parece que tus pensamientos son muy groseros. Como si leyera la mente de Gui, Rimuru dijo con un toque de envidia, yo también quiero descansar todos los días. En serio. Si te gusta tanto trabajar, ¿por qué no intercambiar puestos con ella? Sin embargo, el cargo de guardián parece solaparse con el de Dios Dragón Guardián Nacional Belgrind. Rimuru no supo cómo responderle a Gui, así que no tuvo más remedio que contactar con Violet en ese mismo instante y pedirle los detalles. Poco después, Rimuru recibió de Violet el arreglo que Rin había hecho para Gui. Ahora lo entiendo. Rimuru dijo, a partir de ahora, Gui-san será responsable de la administración y la defensa contra forasteros e invasores. Comillas Gui se quedó atónito y dijo, puedo entender la parte de invasor, debería referirse a aquellas amenazas que descubre en el universo cardinal. ¿A qué se refiere este forastero? Comillas visitantes de otro mundo, transmigradores. No exactamente. Rimuru le explicó a Gui, esto forma parte de un plan que Rin está llevando a cabo actualmente, un método para atraer activamente gente de otros universos. Continuará. Capítulo 490, el nuevo continente. Te llevaré a verlo. Rimuru dijo mientras guiaba a todos hacia adelante. Su destino era el laberinto que Rin había construido en la cueva sellada, el que conducía al mundo de Konosuba. Comillas wow. Comillas Sugoi. Ramírez también era un maestro en la creación de laberintos. Pero era como una programadora con magníficas habilidades de codificación que adolecía de falta de artistas y buenos planificadores de juegos, lo que daba como resultado laberintos en los que ni siquiera los perros querrían jugar. Ahora, tras contemplar el laberinto intrincadamente diseñado por Rin, fue como si un mundo nuevo se abriera ante ella. Comillas esto es un laberinto. No solo a Ramírez se le iluminaron los ojos.
Milin y Wei quedaron igualmente cautivados por el intrincado diseño del laberinto. Mientras el grupo atravesaba el laberinto, un universo completamente nuevo se reveló ante sus ojos. Esto es, comillas, un mundo nuevo. Era la primera vez que Wei y Milim abandonaban el universo cardinal. El aura del nuevo mundo y las numerosas reglas desconocidas les causaron una tremenda conmoción. En términos de fuerza, cualquiera de ellos era suficiente para convertirse en un dios monstruo capaz de acabar con el mundo en el universo Konosuba, un auténtico supervillano. Pero había que admitir que la singularidad del mundo Konosuba y del universo Konosuba les proporcionó a las dos mujeres la refrescante sensación de saltar de un estanque pequeño a un lago más grande. Siento que mi dios del abismo está adquiriendo nuevo poder. MHM. Milim también apretó los puños y los agitó de arriba a abajo frente a ella. Comillas, yo también, el aire en el nuevo mundo es tan fresco. No es solo aire fresco, Milim-chan. Rimuru la corrigió, es porque tu poder se ha expandido del mundo único original a dos. Era como si un ordenador pasara de funcionar con un solo núcleo a funcionar con dos núcleos. Su capacidad de cálculo, su límite superior y su potencial seguirían aumentando a medida que entraran en contacto con más mundos. Entonces, Wei preguntó, Rin-sama, ¿planea conectar un mundo tras otro al mundo cardinal de esta manera? Comillas, y lo que tengo que hacer es impedir que individuos peligrosos invadan el mundo cardinal a través de estos caminos. Sobre eso, Rimuru se rascó la cabeza y dijo, creo que, con Violet-san presente, nadie debería poder colarse. Casi todos los pasillos estaban bajo la vigilancia de Violet. El camino en sí ya estaba trazado con muchos obstáculos. Y bajo múltiples capas de restricciones, era casi imposible que cualquier potencia más allá del estándar invadiera el mundo cardinal sin que nadie se diera cuenta. Comillas, ¿y qué hay de eso? Hay otros tipos. Rimuru alzó la mano y usó magia para dar forma a una esfera gigante en el aire, que era claramente un mapa estelar del universo cardinal. Wei-san, por favor, mira. Amplió el mapa estelar cósmico y luego marcó la ubicación del mundo cardinal. Este es el mundo cardinal, y este es el mundo Konosuba. El mundo de Konosuba estaba ubicado dentro de otra burbuja cósmica. Los dos estaban conectados por una sola línea. Esta línea se extendía a través del vacío y conectaba los dos universos. El universo de Konosuba es demasiado vasto, no podemos asimilarlo directamente. Pero hay algunos mundos. Mientras Rimuru hablaba, un punto de luz tras otro aparecía en el borde exterior de la esfera del universo cardinal. Estos puntos de luz también eran universos, pero su tamaño era muy pequeño, completamente incomparable al universo cardinal y al universo Konosuba. Su tamaño es muy pequeño, dijo Rimuru, por lo tanto, no es necesario seguir un proceso paso a paso, podemos absorberlos directamente. El término tamaño en este contexto no se refería a que el otro mundo fuera pequeño. Más bien, significaba que el nuevo universo y el universo cardinal tenían un grado muy alto de similitud y superposición. En ese caso, incluso si el universo cardinal engullera el nuevo universo, el primero podría mantener su estado original añadiendo solo unas pocas variables al mundo cardinal. O bien podría crear directamente un planeta y colocarlo cerca del mundo cardinal, permitiéndole operar de forma independiente. Mediante estos medios, pronto aparecerán nuevos continentes. Comillas, nuevos continentes. Los ojos de Wei se iluminaron. Comillas, ¿quieres decir que Rin-sama tiene la intención de expandir el mundo cardinal? Eso es básicamente todo. Rimuru asintió. Sin embargo, dado que este es el primer intento, primero trasladaremos un continente y veremos qué sucede. Mientras decía esto, Rimuru añadió una maqueta de un continente en la esquina sureste del mundo cardinal. Este continente no era particularmente extenso, apenas representaba un tercio del tamaño del mundo cardinal. Las carreras que se celebran allí son similares a las de Monster Nation, pero en general mucho más flojas. Esto no es solo mucho más débil, ¿verdad? Milin ignoró por completo los sentimientos de Rimuru y dijo directamente, comillas, ¿acaso el tipo más fuerte de allí tiene un poder de rango B? Tras la integración, deberían poder alcanzar la categoría B. La integración de la que hablaba Rimuru se refería a las bendiciones que Rin había preparado previamente específicamente para los visitantes del otro mundo, para que pudieran integrarse mejor en las reglas del mundo cardinal. De lo contrario, si personas de la Tierra vinieran al mundo cardinal, serían aplastadas inmediatamente por la gravedad de este lugar. Para evitar que eso suceda, Rin ajustaría el poder de los visitantes provenientes de diferentes cosmovisiones.
En la medida de lo posible, intentaría uniformar el poder que demostraban. En otras palabras, si en otro mundo pudieras partir una montaña a puñetazos, entonces al llegar al mundo cardinal, independientemente de la diferencia en la resistencia material entre los dos mundos, Rin la compensaría o la debilitaría. En resumen, todo se basaría en el poder que demostraran respectivamente. Rango B. La boca de Wii se crispó ligeramente. Se sintió un poco tonta por haber estado tan seria hace un momento. Si fuera un continente así, colapsaría inmediatamente, no. Le preocupaba que, una vez que descendiera al nuevo continente, el aura del señor demonio que liberaba pasivamente fuera suficiente para hundir todo el continente. Naturalmente, no será tan sencillo. Rimuru comprendió la vergüenza de Wii y añadió, pronto, el nuevo continente se conectará con otro mundo, y allí. Comillas es muy similar a Japón antes de mi reencarnación. Según las observaciones de Rin, este otro mundo pronto se conectaría con un mundo moderno del siglo XXI. De este modo, los ejércitos modernos con armas de fuego entrarían en el otro mundo medieval y comenzarían una conquista despiadada. Armas de fuego. Gui sabía perfectamente qué eran. La potencia máxima de esas cosas probablemente solo equivale a un único ataque nuclear, ¿verdad? Un ataque nuclear significaba un ataque capaz de provocar una explosión nuclear. Este era aproximadamente el nivel promedio de rango A especial. Para aquellos con mayor talento, alcanzar el rango A no era imposible. Continuará. Capítulo 491, Espada de Platino Rey León. Mientras Rimuru entretenía a Gui y a los demás, informándoles de que un nuevo continente pronto descendería sobre la esquina sureste del continente principal, Luoao ya había llegado al País Dorado, El Dorado, donde residía el Rey Espada Platino León. El Dorado era tanto el nombre del país fundado por León como el nombre de un continente situado en el sur. Este continente daba al continente principal al otro lado del mar, y su superficie era ligeramente mayor que la de Australia en la Tierra. También se había ganado el hermoso nombre de País Dorado porque dependía de los diversos recursos minerales metálicos cercanos al volcán central del continente. Además, aunque el País Dorado era un país gobernado por un señor demonio, su relación con los humanos era sorprendentemente amistosa. El Dorado y las naciones occidentales mantenían estrechos lazos comerciales. Esto dependía en gran medida de la identidad de León antes de convertirse en un señor demonio, un héroe. Un buen lugar. Luoao activó su ojo del cielo y contempló todo el continente desde lo alto. Ante sus ojos, unas invisibles partículas mágicas conectaban las ciudades repartidas por todo el continente, formando un círculo mágico incomparablemente enorme que protegía todo el continente. La magnitud de este círculo mágico era realmente impresionante. Si no fuera por un ser tan poderoso como Luoao, que había entrado en el reino divino y se encontraba aquí, incluso otros señores demonio, aunque su fuerza fuera suficiente para rivalizar con la de León, tendrían dificultades para romper por la fuerza este círculo mágico. Esto también significaba que León podía salir en cualquier momento sin preocuparse de que un enemigo atacara repentinamente su base mientras él estaba fuera. Con la energía suficiente y una línea telúrica continental completa, León podría regresar a tiempo antes de que se rompiera el círculo mágico. Comillas, ¿qué tal sí? Al contemplar este círculo mágico tan interesante, Luoao sintió inexplicablemente la necesidad de destruirlo. No es de extrañar que la naturaleza humana fuera así. Ver cosas bellas siempre despertaba el impulso de destruirlas, y Luoao no era una excepción. Bueno, no importa. Luoao no olvidó su misión. Si León se sometía a Rin, el País Dorado también pasaría a formar parte de la nación monstruo. Por muy fiera que fuera Luoao, no pelearía con tanta ferocidad en su propia casa. Comillas, ¿quién eres? Comillas o. Una voz repentina interrumpió los pensamientos de Luoao. Junto a Luoao apareció un joven frío y arrogante, de cabello rubio y túnicas magníficas. El lugar donde se encontraban los dos era un acantilado en las afueras de la capital real del País Dorado. Sin embargo, León jamás imaginó que alguien pudiera sortear silenciosamente la barrera que había instalado, para luego ser descubierto tras aparecer tan cerca de la ciudad real. Sin duda, con semejante capacidad de sigilo, la fuerza de Luoao no era para nada insignificante. Si te fijas en mí, no estás nada mal. Luoao miró a León, y esa sola mirada le produjo una escalofriante sensación de estar siendo descubierto. Comillas tú. El corazón de León se encogió y, casi instintivamente, invocó su espada sagrada de luz y observó con atención a la mujer de deslumbrante belleza que tenía delante.
Comillas, ¿qué hiciste? Esa sensación de hace un momento, percepción mágica, detección. No, ninguno de ellos. Leon reflexionó un instante antes de encontrar una situación similar. Comillas, es como Milim, que posee el ojo del dragón que puede ver a través de todas las cosas del mundo. No podía estar equivocado. El aura que emanaba de la mujer que tenía delante era muy similar a la de Milim, a quien Leon había visto antes, y a la de Belzard, que solía estar con Gui. La única diferencia era que Luao le transmitía a Leon una sensación mucho más peligrosa que Milim y Belzard. Esta velocidad de reacción. Parece que mi valoración sobre ti seguía siendo demasiado baja. Como cabría esperar de un héroe entre los humanos, un antiguo héroe elegido. Con tus aptitudes, si pudieras recibir el don de ese gran ser, pronto podrías entrar en el dominio de la calamidad, ¿verdad? Tras unirse a Rin, Luo ya se había familiarizado con la jerarquía del mundo cardinal. Desde F hasta A especial, y luego Señor Demonio, todos estos se consideraban el mismo reino. A continuación vinieron el Señor Demonio Despertado y el Señor Demonio Supremo. Las primeras poseían magícules en el dominio del Señor Demonio, pero no habían obtenido su propia habilidad definitiva. Ejemplos representativos incluyen a la Reina Pesadilla Luminous y a la Reina Hada Ramiris antes de que se unieran a Rin. Y ante ella, el Rey León de la Espada de Platino. Poseedor de la habilidad suprema, Señor de la Pureza Metatron, una de las 7 virtudes, su fuerza era mucho mayor que la de Luminous. Incluso el antiguo Gui creía que Leon tenía el potencial para matarlo. Por supuesto, solo era una posibilidad. En una pelea real, Gui sin duda sería capaz de eliminar a Leon en un tiempo extremadamente corto, sin darle ninguna oportunidad de usar Lord of Purity. Comillas, dominio de la calamidad. Comillas, ¿qué es eso? Leon había oído hablar de calamidades, refiriéndose a los 3 dragones verdaderos que quedaban en el mundo actual. Cualquiera de ellos poseía un poder destructivo similar al de un desastre natural, suficiente para reescribir la estructura del mundo entero. Los magícules que superan los 10 millones constituyen el dominio de la calamidad. Luo no se anduvo con rodeos y dijo directamente, comillas, ¿entiendes lo que quiero decir? 10 millones. Leon parecía tranquilo por fuera, pero por dentro estaba completamente mudo. ¿Qué quiso decir con superar los 10 millones es el dominio de la calamidad? ¿De verdad creía que elevar los magícules por encima de los 10 millones era una tarea fácil? Sin un sistema de autoevaluación, incluso con una habilidad definitiva, uno no podría superar la marca de los 10 millones. Leon fue el mejor ejemplo. Su señor de la pureza era muy poderoso y poseía fuertes capacidades de filtrado y purificación. Pero esto no podía cambiar su propio linaje ni sus estadísticas raciales. En otras palabras, Leon era simplemente un señor demonio que había despertado de un ser humano, y existía una enorme brecha innata entre él y Gui, quien había sido un monstruo primordial antes de despertar. A menos que Leon estuviera dispuesto a seguir cambiando de raza, este límite superior siempre existiría. Comillas, ¿qué quieres decir? Leon no creía que Luo hubiera venido a decirle esas cosas. Para convertirse en un señor demonio y gobernar un territorio, Leon no era en absoluto una persona insensata. Al contrario, era muy inteligente. Casi desde el momento en que percibió la presencia del Luo, Leon formuló innumerables conjeturas sobre su identidad. ¿Un monstruo? ¿Un forastero de otro mundo? ¿O acaso había surgido en el continente una nueva potencia humana, despertando tal como él lo había hecho en su día? Desafortunadamente, debido a la asimetría de la información, Leon simplemente no pudo averiguar el origen de Luo. Estoy aquí para transmitir la voluntad de ese gran ser. Luo arrojó la carta de invitación preparada por Rin mientras liberaba las magícules que había contenido dentro de su cuerpo. Al instante siguiente, el tiempo y el espacio fluctuaron, y los cielos y la tierra temblaron. Comillas, retumbar. Si el anterior Luo le había dado a Leon la sensación de una montaña inescalable, ahora Leon solo se sentía como una hormiga frente al cielo entero, pareciendo tan pequeño y frágil. Continuará. Capítulo 492, dándote una oportunidad de ascenso. Carta de invitación. Al observar el objeto que tenía en la mano, Leon sintió que era algo abstracto y se preguntó si se trataba de algún tipo de juego nuevo. Comillas, ¿quién es la persona que está detrás de ti? En opinión de Leon, puesto que la otra parte había decidido invitarlo, tenía que haber algún motivo. Para someterlo. Para reclutarlo. O llamarlo y luego tenderle una emboscada. Leon pensó que lo último era improbable. Porque no había necesidad de pasar por tantas molestias.
El Luoao que tenía delante no era, sin duda, más débil que el emperador oscuro Wei. Si quisiera acabar con él, decir muerte instantánea podría ser una exageración, pero eliminarlo en pocas rondas no supondría ningún problema. Por lo tanto, poder matarlo en el acto, pero aún así insistir en enviarle una carta de invitación, parecía un tanto innecesario. Gran Bosque del Jura. Comillas Beldora. Jeje. Aunque Luoao solo había conocido a Beldora una vez y lo reconocía como una persona fuerte, no se tomaba en serio a un simple Beldora. Sin embargo, Belzarde y Belgrind podrían ganarse su respeto. Beldora. Olvídalo. El control que ese tipo ejercía sobre el poder era tan rudimentario como el de un niño. Luoao no tenía ningún interés en luchar contra semejante bestia. Él no está capacitado para ser mi amo. Para glorificar a su buen hermano, Luoao se esmeró al máximo, llamándolo amo sin la menor vacilación. Beldora es ahora la diosa dragón protectora de la nación monstruosa. Además de él, están el dios dragón guardián y el dios dragón de la aniquilación. En cuanto a mí, Luoao liberó sin reservas las magiculas de su reino divino, ejerciendo una presión inmensa y sin precedentes sobre León. Comillas al igual que ellos, yo también estoy entre los dioses dragón. Sí, el estatus del Luoao en la nación monstruo ya había ascendido de simple combatiente de nivel calamidad a nuevo dios dragón. El cuarto dios dragón después de los 3 dragones verdaderos nativos. El dios dragón de escarcha de la aniquilación, Belzard, el dios dragón abrasador guardián, Belgrind, la diosa dragón protectora de la nación, Beldora, y el dios dragón primordial. Si Milim, el dios dragón del caos, también estuviera incluido, entonces serían los 5 combatientes super especializados de la nación monstruosa. Comillas, qué broma. A pesar de la compostura de León, escuchar las insinuaciones en las palabras del Luoao lo dejó completamente conmocionado y desconcertado. Porque, según Luoao, esta supuesta nación monstruo poseía al menos 4 seres poderosos del mismo nivel que ella. Dios dragón. Un término que nunca antes había escuchado. León solo conocía al dragón verdadero, pero Dios dragón, ¿qué era eso? Sin embargo, León no pudo refutar a Luoao. León ya había comprendido el poder de un dios dragón con solo estar frente a Luoao. Era un poder contra el que no podía competir en absoluto. La única pregunta era, ¿de dónde venían estos supuestos dioses dragón? ¿Cuándo había aparecido un grupo de individuos tan aterradores en el mundo cardenalicio? Un momento. León reaccionó repentinamente. Dijiste que Beldora es la diosa dragón protectora de la nación monstruo, así que los de aniquilación y guardián. Tal como lo imaginas. El dios dragón de escarcha de la aniquilación, Belzard, y el dios dragón abrasador guardián, Belgrind. En ese momento, León estaba completamente desconcertado. En el mundo cardinal, los dragones verdaderos eran entidades estratégicas de nivel armamentístico absoluto, y habían estado bajo el control de Wei y el emperador Rudra. Pero, ¿qué estaba pasando ahora? Belzard, que estaba con Wei, ¿se escapó? Belgrind, que estaba con el emperador, también huyó. ¿Y todos corrieron al mismo lugar y fundaron allí un país? Lo más aterrador era que incluso el inimaginablemente poderoso dragón verdadero seguía subordinado a una existencia misteriosa, e incluso estaba dispuesto a ser comandado por ella. Por mucho que lo pensara, León no podía entenderlo. ¿Cómo podría el orgullo de un verdadero dragón rebajarse para servir a los demás? Dragón Rey Estelar. Casi al instante, una respuesta improbable pero plausible apareció en la mente de León. Si aquel había renacido y regresado, entonces tal vez fuera realmente posible. El rey dragón era el hermano mayor de los 3 grandes dragones verdaderos. Si hubiera regresado, entonces la reunión del dragón verdadero sería razonable. Y solo esta respuesta podía explicar por qué Luoao era tan poderoso. El rey dragón era sin duda una potencia al nivel de un dios dragón, y uno que se encontraba en la cima de ese nivel. Había regresado después de la muerte y condujo a sus hermanos menores a un reino superior. Aunque no sé qué estás pensando. Luoao observó la expresión cambiante de León y negó con la cabeza, pero creo que definitivamente te has equivocado. ¿Comillas qué? León dijo directamente, comillas ¿acaso el rey estrella dragón, Sama no revivió? Comillas dragón rey estrella. Luoao frunció ligeramente el ceño, muy disgustado de que se pudiera mencionar a ese tipo junto con Rin. Comillas ridículo. A ella no le importaba quién fuera el rey dragón estelar, qué logros tuviera ni cuán elevado fuera su estatus en el mundo cardenal. En breve. Luoao no dejaría en paz a nadie que se atreviera a desafiar la autoridad de Rin. Solo ella podía burlarse de su hermano menor.
Si alguien más lo ofendía, ella lo mataba. Así son las cosas. Pronto, Luoao obtuvo toda la información sobre el Rey Dragón Estelar a través de las reservas de conocimiento del Corredor del Alma. Ella admitió que el Rey Dragón Estelar era muy fuerte. Sin embargo, el Rin actual sin duda había superado al Rey Dragón Estelar en su máximo esplendor. Si las dos pelearan, Rin definitivamente ganaría. Quizás aquel grande era realmente muy fuerte. Pero su camino ya ha llegado a su fin, dijo Luao, mientras que ese gran hombre de mi familia apenas está comenzando. Era lógico pensar que Rin no se había vuelto complaciente solo porque tuviera tanto poder. Todavía estaba asimilando las autoridades supremas que había traído del universo Campione. Y una vez que Rin terminara de analizarlos a todos, podría ser capaz de atravesar el reino divino y alcanzar un reino supremo en el universo cardinal que nadie había logrado antes. Ese era un reino que ni siquiera el Rey Dragón Estelar había imaginado ni al que había entrado jamás. Esto es solo el comienzo. Leon no podía comprender el reino de Rin tal como lo describía Luao, le parecía demasiado absurdo. Leon ya no podía comprender el poder de Luao, y mucho menos el de Rin. Entre el dominio del Señor Demonio y el reino de Rin, existía un dominio de la calamidad, además de un reino divino. Leon ni siquiera había comprendido la esencia del dominio de la calamidad, así que ¿cómo podía estar capacitado para vislumbrar un mundo más amplio? Leon vislumbró vagamente la posibilidad de avanzar más. La razón por la que aquel gran ser detrás del Boao quiso invitarlo fue muy probablemente para mostrarle un camino claro. Por supuesto, esto no estuvo exento de consecuencias. Leon sentía que, como precio por un mayor poder, probablemente tendría que servir a Rin, al igual que Luo y los tres dragones verdaderos que ella había mencionado. Continuará. Capítulo 493, El Rey Gigante Dagruel. No te apresures, mi carta de invitación no es solo para ti. Luo dijo mientras abría un pasaje espacial, y al otro lado se encontraban los territorios de otros dos señores demonio. El Rey Gigante Dagruel y el dinosaurio gobernante durmiente. El proceso de invitar a estos dos no fue más difícil que el que había sido con León. Dejando de lado lo primero, lo segundo no mostró entusiasmo alguno durante todo el proceso, y tras darse cuenta de la aterradora fuerza del Boao, se arrodilló inmediatamente y se rindió, sin mostrar el más mínimo orgullo como señor demonio. Por supuesto, esto no significaba que Dino fuera débil. Por el contrario, precisamente porque una vez fue un ángel y ahora era uno caído, podía percibir con mayor claridad el poder del Wao. En presencia del Wao, incluso el normalmente perezoso Dino, que estaba durmiendo o cabeceando, se asustó tanto que se le erizó el pelo, despertándolo directamente de su estado de somnolencia. Monstruo. Esta fue la evaluación que Dino hizo del Wao. Al igual que León, Dino no tenía intención de resistirse y aceptó directamente la carta de invitación de Luao. En cuanto al rey gigante. Como era el único de los 10 grandes señores demonio que tenía familia, Dagruel se puso inmediatamente delante de Luao en el momento en que ella apareció. No había otra opción. Con su esposa e hijo detrás, Dagruel no tuvo más remedio que mantenerse en estado de máxima alerta. Por fin he conocido a alguien que es medianamente decente. El territorio del rey gigante se encontraba en las tierras áridas del continente occidental, y la razón por la que permanecía allí era el castigo del rey dragón estelar al dios malvado que lo había ofendido en aquel entonces. Sí, un dios malvado. Dagruel era uno de los seres más antiguos del universo cardinal, miembro de la raza de los gigantes. En una ocasión desafió al rey dragón estelar. Aunque fue derrotado y exiliado a Occidente, aquello también demostró su fortaleza. Necesito una explicación. Dagruel se cruzó de brazos y miró fijamente a la mujer que tenía delante con expresión grave. Entonces, su mirada se dirigió a Leon y Dino, que estaban de pie detrás del Boao, y se sintió desconcertado por las acciones de estos dos señores demonio. ¿Qué estaba pasando? Aunque Dagruel tenía un aspecto tosco, con su imponente estatura de casi 3 metros, eso no significaba que fuera un bruto. De lo contrario. Las inmensas magículas dentro de Dagruel comenzaron a agitarse. Consideraré tus acciones como una invasión de mi territorio. Comillas, oye, oye. Al ver que Dagruel estaba a punto de pelear con Luao, Dino intervino rápidamente, comillas Dagruel, cálmate. Si fueras tú, ¿sabrías lo aterradora que es esta mujer? No. Dino y Dagruel se conocían desde hacía muchísimos años. No quería ver morir a Dagruel a manos de Luao. Sí. En opinión de Dino, aunque Dagruel era muy fuerte, no era rival para Luao. ¿Qué tan fuerte era Dagruel?
En primer lugar, Dagruel no poseía una habilidad definitiva. Esto era de conocimiento común entre los señores demonio que sí poseían habilidades definitivas. Sin embargo, la fuerza de Dagruel ya no requería la llamada técnica suprema. Porque él mismo era el supremo. Su cuerpo físico había sido templado al extremo, lo que lo hacía excepcionalmente poderoso. Además, en la antigüedad, luchó contra el furioso Beldora sin quedarse atrás. Tal fuerza demostraba claramente la naturaleza extraordinaria de este rey gigante. La organización de los 10 grandes señores demonio apenas llevaba establecida unos pocos miles de años. En esencia, León y Dagruel no podían ser llamados señores demonio, porque ambos poseían atributos divinos. ¿Cómo pudo un gigante divino y un héroe convertirse en un señor demonio? Por lo tanto, el título de señor demonio representaba con mayor frecuencia el asombro que el mundo sentía por este rey gigante. Retumbando. Aunque no actuó de inmediato, Dagruel no bajó la guardia. No había otra opción, la presión que Luoao ejercía sobre él era simplemente demasiado grande. Su familia estaba justo detrás de él. ¿Cómo podía Dagruel atreverse a bajar la guardia? Temía que Luoao atacara repentinamente, y si no reaccionaba a tiempo, su familia moriría. Cálmate, Dagruel. ¿Cómo te llamabas? Dino inicialmente quería disuadir a Luoao, pero luego se dio cuenta de que aparentemente no recordaba su nombre y se sintió un poco incómodo por un momento. No me molestes. Luoao ignoró a Dino y dijo fríamente, si no quieres morir, apártate. Dicho esto, Luoao ignoró al indefenso Dino y se presentó ante Dagruel. Excelente, verdaderamente excelente. A diferencia del tenso rey gigante, Luoao estaba increíblemente emocionado. Tus magicules, entre todas las personas que he visto, son suficientes para estar entre los 10 primeros. Más de 40 millones, acercándose a los 50 millones. Y este era solo el estado normal del rey gigante Dagruel. Había que tener en cuenta que incluso el total de magicules de Gui era de tan solo unos 40 millones, menos que el de Dagruel. Sin una habilidad definitiva, se debía más bien a que el camino de Dagruel era incompatible con el camino dejado atrás por el rey dragón estelar. Si realmente lucharan, Dagruel no necesariamente perdería contra Gui. Sin duda, esta era otra figura de nivel estratégico capaz de sacudir los cimientos mismos del mundo cardinal una vez que se lo tomara en serio. Pero aún no es suficiente. Luoao negó con la cabeza con insatisfacción. Tu poder no debería limitarse a esto, ¿verdad? Vamos, enséñame tu estado más fuerte. De lo contrario, no puedo garantizarte, dijo Luoao, que seré indulgente contigo en la batalla que se avecina. Dios mío, Dino se quedó completamente sin palabras. Se vio completamente incapaz de detener la batalla entre esos dos monstruos. ¿Qué tengo que hacer? Si esto continúa, el mundo será destruido, ¿no es así? Dino se sentía un poco desanimado, su fuerza no era menor que la de los demás, y era uno de los pocos que había dominado dos habilidades definitivas. Si hubiera desatado su poder en un breve instante, realmente habría tenido la capacidad de detener la batalla entre ambos. Pero el problema era que, él, Dino, era lamentablemente débil e indefenso, y durante todos esos años lo único que había querido era holgazanear. En cuanto a pelear y cosas por el estilo, realmente no quería hacerlo. Esta no es una batalla en la que podamos intervenir. León ignoraba las payasadas de Dino, conocía muy bien la personalidad de Dino. Este tipo era demasiado precavido. Y le gustaba especialmente ocultar su fuerza, rara vez revelando sus mejores cartas. Según sus palabras, mi límite puede alcanzar el dominio de la calamidad, y tu límite. Dino ya había aprendido sobre la clasificación de los 3 grandes dominios de León, quien continuó, debería poder alcanzar alrededor de 50 millones, ¿verdad? Alrededor de 50 millones. Esto se refería naturalmente a la intensidad de la etapa media a tardía del dominio de la calamidad. Si Dino desatara todo su poder, sin duda podría enfrentarse a potencias en esta etapa. Desafortunadamente. Esa mujer ya no está a nuestro nivel. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.